Listo. Continuamos. En este caso vamos a comenzar con la grabación del video número correspondiente al ejercicio número 3, capítulo número 8 del curso de TIA UCC. Mi nombre es Carlos Rodríguez Lema, conformo el grupo número 1 en conjunto con mi compañero Renato Zambrano. Bueno, para hacer para esta segunda parte del video vamos a abrir el documento y bueno, vamos a ir leyendo la guía acerca del, del capítulo 8 correspondiente a faceplates. Entonces, vemos aquí ya la pequeña introducción que se hace en el documento. Podemos pasar ya a la siguiente parte. Vamos a minimizar un poco el zoom. Vamos a bajarlo a 125. Listo. Entonces, bueno, comenzaremos indicando en esta parte, se indica cómo vamos a trabajar con faceplates. En este caso se hace referencia a screen, o lo que vemos en la imagen, pantallas sobre pantallas, con variables, y en este caso los faceplates. En este caso se indica que los participantes recibirán una especie de revista, un resumen de las opciones para trabajar con faceplates. Se indica que la idea principal de faceplates, de la tecnología faceplates, es crear un estándar acerca de cómo las pantallas pueden ser usadas fácilmente, cómo múltiples pantallas pueden ser utilizadas fácilmente. Se nos indica que podríamos crear un faceplate para motores y otro tipo y alguna otra válvula, y un tercero, en este caso se indica que podemos crear, por ejemplo, un faceplate para motores, otro para válvulas, y un tercero, por ejemplo, para convertidores. Se dice que se usa faceplate, la tecnología faceplate, o sí, la tecnología faceplate es, para ver esta parte de aquí que no se aprecia bien ahí. Listo, entonces vemos los objetivos del entrenamiento o del curso. En este caso, se nos indica que los participantes recibirán información acerca de la creación de estructuras, sí, del tipo de creación, de la creación de algunos tipos de estructuras, como estructuras HMI, estructuras de variables y las configuraciones de faceplate, en este caso con las pantallas sobre pantallas, tal como lo vemos aquí en la imagen. Seguimos avanzando en el documento. En esta sección de la página apreciamos cómo tenemos los 4 pasos para configurar. En este caso se nos indica que, tal como vemos en la imagen, tenemos la configuración de un faceplate. Vamos a ver esta parte de aquí. Nos indica que estamos configurando en este caso un faceplate para un motor. Es un ejemplo. Nos indica que aquí tenemos configurada una pantalla con varios, en este caso varios iconos, podríamos decirlo de esa manera, en la que nosotros apreciamos, por ejemplo, la velocidad actual. Verificamos también en este caso la velocidad perdón, el sentido, sí, digamos, el botón de seteo de la velocidad. En este caso, estos 2 iconos deberían ir a la par, es decir, por ejemplo, si aquí nos marcan 250 250 RPM, aquí deberíamos estar a la altura de 250 RPM. O sea, lo que hacemos es con esta especie de perilla, lo que hacemos es aumentar o disminuir la velocidad, y eso se va a ver reflejado aquí en esta especie de tacómetro. También apreciamos aquí la dirección de rotación. En este caso se nos indica que tenemos un sentido que puede ser horario o antihorario. Eso también lo configuramos aquí con esta pantalla. Y también tenemos el botón de on-off. En este caso vemos que este botón de on-off es el encargado de
Por ejemplo, si estamos girados en sentido horario, presionamos off y podemos cambiar el sentido de giro de nuestro motor. Aquí también vemos cómo tenemos unas variables, creación de variables para, para este tipo de estructura. En este caso tenemos las variables correspondientes al seteo de la velocidad. También tenemos la variable de la velocidad actual, también el seteo de la dirección y bueno, el botón de on. Corresponden a las mismas variables que nosotros estamos observando en la parte de arriba de la imagen. Y bueno, y usamos básicamente estas variables, usamos en las pantallas que hemos creado, en este caso en las pantallas del faceplate. Nos indica que principalmente, dice, en esta sesión aprenderemos a múltiples maneras para crear variables, estructuras de variables y pantallas que son reusables o pantallas que son, sí, que tienen múltiples usos. Nos dice que el principio es el mismo para los diferentes métodos que existen, así es que básicamente tendremos, digamos, sí, digamos que un método que nos sirve para las distintas variaciones que se nos pueden presentar durante la elaboración de este tipo de pantallas. Aquí hablamos, bueno, se nos indica que tenemos que definir primero el tipo de estructura, nos indica que todos los elementos necesitan, que son necesarios en el HMI, deberán ser definidos, son definidos. Bajo, dice arriba, en el ejemplo 4, vemos 4 elementos que están definidos para un motor, en este caso tenemos las 4 variables. También se nos indica, bueno, una creación de la estructura de las variables, tenemos ya la configuración como tal del faceplate. En este caso vemos cómo lo hemos configurado. Y finalmente tenemos el uso del faceplate. Vemos aquí también se indica, bueno, aquí ya nos hablan de manera más amplia acerca de la creación de estructuras, de las variables estructuradas. Nos dicen que existen varias maneras para crear las variables o las etiquetas estructuradas. En este caso, en nuestro programa TIA Portal. En este caso, haciendo uso de un ICC profesional, nos dice que tenemos aquí ya un conjunto de pasos. Habla sobre la creación de un HMI, VT, hace referencia a User Data Type o el tipo de dato de usuario. Luego creamos las variables etiquetas desde un bloque de datos y usamos el PLC, ya usamos de la misma manera un PLC UTINT dentro de nuestro HMI, que sería el PLC de User Data Type. Aquí vemos 3 maneras, perdón, sí, los tres pasos para lograr esto. Podemos pasar ya al método 1, que indica el paso 1, perdón, sí, el método 1, con el paso 1, que es la creación de un HMI User Data Type con el tipo de dato de usuario. Vemos en la imagen cómo creamos, en este caso hemos añadido el motor con la misma terminología. También hemos configurado aquí, parece, no sé si no, ya nos dice que estas opciones de funciones solo con direcciones absolutas. Tenemos asimismo la creación de y aquí comenzamos ya a crear el HMI con el tipo de dato de usuario. Vemos que en este caso usamos, al crear el tipo, seleccionamos aquí UCC Runtime Professional, que es la que nos permite hacer uso del faceplate. Asimismo, el paso 2 nos dice que creamos el HMI, las variables o las etiquetas del HMI con, en este caso, los tipos de datos de usuario. Vemos aquí cómo hemos añadido una especie de las variables procesadas. Tenemos aquí el conjunto de variables. Aquí vemos ya las variables de motor 1, motor 2, motor 3. Tenemos las variables correspondientes a la velocidad. Asimismo, hacemos un cálculo, en este caso, de las direcciones para los elementos individuales. Tenemos aquí también las direcciones dice direcciones de
para un dato, a un área de datos. Aquí se nos indica el conjunto, bueno, es la unión del paso 1 y 2, que es la creación de las etiquetas desde un bloque de datos. En este caso, bueno, creamos un bloque de datos, vemos aquí tal cual, lo nombramos, en este caso estamos nombrándolo como ventiladores, y así mismo comenzamos a añadir las variables, vemos que tenemos, en este caso, tres, ¿cómo le diríamos? Eh, Tres ventanas que se nos pueden abrir para configurar, en este caso, las etiquetas a través del bloque de datos. Tenemos aquí la tabla de etiquetas para el HMI. Esta parte se abre, bueno, aquí cuando nos crean las etiquetas. Tenemos también, allá seleccionamos en este caso el bloque de datos en la ventana de detalles. Asimismo vemos como, allá en este caso vemos que tenemos aquí las opciones para estas variables. Vemos si es que son accesibles de un HMI. Dice si es accesible para un HMI, dice no, no es seleccionado. Entonces, todas las variables que son accesibles para el HMI no deben ser seleccionadas y deberán ser creadas. Tenemos aquí la tabla de... Vaya, esto también corresponde a las variables, perdón, a las etiquetas que estamos utilizando. Y tenemos el tercer método, nos indica que dice, sí, en este caso nos dice que un ejemplo para un PLC UDT mostrado acá arriba. Este es un ejemplo para la utilización de un PLC UDT. Dice que este paso y el siguiente paso, dice, nos darán lugar en el proyecto 7500, a ver, nos darán, dice, este paso y el siguiente tomarán lugar, al que estos pasos y el siguiente, bueno, serán utilizados en el S7500, en el proyecto del S7500. En este caso dice arriba, en la pantalla de arriba del PLC-UDT, dice las propiedades de conexión del HMI pueden ser específicas. Eh, Aquí nos habla nuevamente de las variables, vemos cómo en ese registro tenemos datos del PLC. Hemos creado allá este tipo de variables como lo vimos en el ejercicio del S7300. Nosotros podemos crear estas variables, perdón, estos bloques, funciones de datos. Entonces, perdón, estos tipos de datos, estos tipos de datos, por lo tanto, aquí también podemos agregar un grupo de etiquetas. Esta parte nos dice que existen objetos que pueden estar definidos como un tipo. Dice, la ventaja de esto es que las opciones pueden ser usadas por un tipo. Un cambio en el proyecto, en la librería del proyecto, también produce un cambio en todo el instante. Casi todos los puntos de uso. Dice que el siguiente cuadro, después de soltar, sería de tomar y soltar la operación. Fueron creados a lo largo de cientos de años. Vamos bajando hasta encontrar algo un poquito más relevante. Aquí, bueno, aquí ya se nos da un ejercicio. Esta parte de los ejercicios los vamos a dejar para el último, para otros videos. Bueno, en esta parte ya comenzamos a visualizar. No, esto todo corresponde al ejercicio. Bueno, aquí nos dice que allá vemos una unión del paso 3 y 4. Ya nos indica que vamos a utilizar, a unir los faceplate con las etiquetas. Eh, Aquí en este caso estamos configurando una pantalla. Es la misma pantalla que teníamos al inicio del video.
En este caso nos indica que es una pantalla pequeña de más o menos 250 píxeles por 350. Hemos creado esa pantalla. Nos dice que primero dice primero, y la variable apropiada es buscada. En este caso nos indica que estamos utilizando la variable de ventilador 1 para speed y asociamos en este caso la variable actual. Nos dice que esta variable no existe allá, en este caso, tal cual como funcionaba con los HMI que creábamos. Se nos indica que cuando las variables no existen, bueno, el rectángulo este o el espacio en donde nosotros colocamos las variables, pues no estarán, se verá mejor dicho con un fondo así en color rojo o rosado. Aquí nos dice que la misma regla aplica para una variable, para la colección de una variable. Allá en este caso también nos indica que asimismo cuando nosotros queremos conocer una variable, vemos que si la variable no está creada, digamos así, o simplemente hemos escrito la variable de manera correcta, se nos generará ese tipo de error. Aquí también vemos lo mismo para las reglas que nosotros aplicamos a las etiquetas, en este caso. Vemos que las funciones no, en este caso, por ejemplo, estamos utilizando la función press left mouse button. En este caso también tenemos ese error con las variables que no están creadas. Aquí tenemos el ejercicio número 2. Usamos esto. Nos vamos directamente hacia el paso número 4. Nos dice instalar la pantalla. Ya nos indica cómo instalar la pantalla. Aquí vemos ya todas las pantallas que nosotros tenemos creado en nuestro proyecto. Aquí observamos la pantalla que hemos creado. Y aquí en general nos dice que vemos, en este caso estamos indicando que el nombre de la pantalla. Seguimos revisando el documento. Aquí ya se nos indica el ejercicio número 3. Pasamos este. Y aquí nos dice cargando el proyecto, el título, perdón, de la pantalla automáticamente. En este caso nos dice que el título es adoptado automáticamente en el runtime. Pero apreciando la pantalla vemos que en general, aquí en la pantalla, en las propiedades generales, podemos añadir el título. En este caso, el display, tenemos nombrado como Motor Small. Y bueno, aquí también seleccionamos no sería el zoom, sería qué tanto, digamos, el tamaño de la imagen que estamos observando, en este caso de la pantalla. Vemos también algunas propiedades de los objetos. En este caso estamos, mejor dicho, configurando la apariencia de los objetos. Sabemos, por ejemplo, que en ocasiones, cuando nosotros tenemos un invento, el motor en paro, podemos configurar el motor para que se torne de color rojo, por ejemplo. Y cuando el botón ya está en marcha, podríamos ponerlo en color verde. Eso ya depende también de la configuración que nosotros queramos darle en este caso, a la pantalla. Aquí tenemos también, aquí asignamos algunos tipos de funciones. Tenemos el ejercicio número 4. Pasamos a esta parte. Tenemos una sección de etiquetas, de prefijo de etiquetas. Aquí vemos que nos nos indica una etiqueta de texto, un campo de texto, perdón, o una etiqueta. Tenemos también la opción de modificar las animaciones. Tenemos aquí las propiedades de las animaciones, perdón, las propiedades que serán animadas. En este caso podemos animar, perdón, las propiedades en este caso serían los textos. Historiadores convencionales han debatido su propósito. Sigamos con la parte de abajo. Dice overview. Dice el faceplate con objetos, dice objetos básicos o elementos de control. Ahí estas son las capas de los objetos.
Tenemos aquí la pantalla, el recuadro en color gris. Nos indica que la instancia de un faceplate, de un tipo de faceplate es mostrada en la pantalla, en esta parte de la pantalla, como de manera individual, como una estructura individual. Una etiqueta de estructuras, las etiquetas son direccionadas a través de la interfaz. El proceso de conexión de la faceplate instancia. Si vamos analizando, aquí tenemos nuevamente esta parte de allá, aquí estamos agregando lo mismo que estábamos haciendo aquí arriba, porque ya hay una pantalla vía portal. Y ya se nos indica cómo crear el faceplate. Vemos que añadimos un nuevo tipo, en este caso estamos añadiendo los tipos, seleccionamos el WinCC o Time Professional. Aquí vemos que solamente podemos añadir paneles, en este caso tenemos las opciones de añadir solamente paneles. Tenemos también el editor del faceplate, tenemos el área de trabajo, tenemos las propiedades del faceplate y las propiedades de los objetos. Tenemos las propiedades generales del faceplate. La misteriosa ciudad oculta creada hace miles de años ha sido revelada. Aquí ya nos indica cómo crear un faceplate, nos dice que aceptemos, adaptemos y renombremos los objetos. En este caso, allá estamos agregando todos los objetos que vamos a necesitar. Recordemos que en la sección del toolbox, de TIA Portal, cuando nosotros estamos creando pantallas HMI, tenemos un conjunto de gráficos que podemos utilizar para facilitar el diseño de nuestro HMI. En este caso estamos haciendo uso de estos diseños y modificando algunas de las propiedades o características de estos diseños que estamos utilizando. En este caso, por ejemplo, el nombre. Tenemos aquí la parte de cómo estamos renombrando. En este caso tenemos un rectángulo que hemos añadido. Bueno, tenemos un número amplio de funciones que podemos realizar con este tipo de elementos. Pasamos a las categorías y las propiedades. Vemos que tenemos aquí también la manera de cómo configurar el fondo, el color del fondo, también los bordes, etcétera. Podemos añadir categorías, inclusive, según vemos en esta parte. Y las nuevas propiedades, en este caso, en este tipo, serán añadidas. Las propiedades que nosotros hayamos añadido. Dice, conectamos las propiedades a una interfaz. Vemos que, por ejemplo, en esta parte, en la ventana donde tenemos los objetos, dice Process Value. Vamos hacia Background, damos, por ejemplo, un Process Value y podemos ajustar, por ejemplo, los valores de las variables que hemos seleccionado. Tenemos, por ejemplo, ese speed, que es la velocidad de seteo. Tenemos la velocidad máxima, tenemos el botón de encendido apagado, también tenemos la dirección, etc. Tenemos todas las variables o las etiquetas que hemos creado en esta pantalla. Podemos ver también tenemos un faceplate instantáneo. Dice que el faceplate es movido, dice dentro de la pantalla con un drag and drop allá con presión y suelta, sujeta y suelta, o toma y suelta. En este caso estamos adaptando una interfaz y conectando a una etiqueta. Aquí vemos cómo estamos configurando, por ejemplo, el color de fondo de nuestro motor, tal como lo mencionamos anteriormente. Podemos modificar este tipo de, digamos, apariencia física en el caso de que estemos utilizando, perdón, en el caso de que estemos, por ejemplo, con el motor en operación o el motor en paro. Aquí ya estamos creando el faceplate. Aquí estamos creando un nuevo faceplate. Aquí vemos que tenemos prácticamente el mismo dibujo del inicio, simplemente que de manera más simple, digamos así. Tenemos aquí las unidades por piloto. Aquí ya podemos asumir que es el control de nivel de velocidad y aquí tenemos el motor.
haga el trabajo de campo usted mismo. No confíe en Aquí vemos cómo estamos aplicando el color de fondo al rectángulo, en este caso utilizando la interfase, las configuraciones que mencionamos anteriormente. su disputable. Hasta dónde se remonta. Aquí tenemos el ejercicio, el último ejercicio, el El 6. historiador Susan Soleimani ha estado investigando Bueno, esto es todo de manera resumida lo que podemos ver en este curso. O sea, vemos, nos indica el número de, digamos, un número de opciones, determinadas opciones que podemos utilizar para poder realizar nuestros HMI a través del tipo de datos de usuario que en este caso estamos utilizando. Vemos aquí cómo tenemos diferencias entre varios displays. Algo también que debemos tener en cuenta en este caso es que debemos dominar en este caso todo el tema del manejo de etiquetas, la creación de etiquetas, añadir todos los objetos que necesitamos para la creación de las pantallas. Y bueno, y luego ya podemos guiarnos a través de este documento para poder realizar los ejercicios y, digamos, entrar de comunicación entre las variables que hemos creado con los objetos que hemos añadido a la pantalla. Eso es todo en cuanto al video. Estaremos subiendo el video correspondiente a los ejercicios que se plantean dentro del documento.